Totalmente. Bueno, les doy formalmente la bienvenida desde la coordinación. Este es el primer encuentro de las jornadas de Etno, donde distintas cátedras de la carrera, de nuestra querida carrera de etnomusicología, abrimos nuestros espacios curriculares para reflexionar colectivamente distintas temáticas que nos convocan, desde la investigación musical, bueno, las prácticas musicales, las formas de enseñanza y aprendizaje de la música, los instrumentos musicales y los archivos sonoros. Aprovecho, si hay alguien que no es de la carrera, para invitarles a dejar su correo electrónico en el chat, porque estamos próximos a las inscripciones, que son en octubre, para que se enteren, bueno, de los requisitos, las fechas y la admisión, ¿no? Y bueno, en el marco de la cátedra de enfoque teórico-metodológico de la profesora Victoria Polti, tenemos este primer encuentro con Fulvio Rivero Sierra, y le dejo la palabra entonces a la profesora Victoria para que lo presente y demos inicio a este primer encuentro. Bueno, muchas gracias, Rosario. Bueno, es una alegría contar acá con Fulvio Rivero Sierra, un colega y amigo de muchos años, que además es un gran especialista en estas lides, así que, bueno, muchísimas gracias, Fulvio, por sumarte a estas jornadas, por abrir estas jornadas. Solo comentar que, bueno, esta inquietud que tuvimos inicialmente, ¿no? Por poder sumar justamente temas como estos a la carrera, y también lo hago extensivo a otras áreas. Aquí vi que se había sumado Pino, el querido Pino Mein, que es parte del equipo de la Coordinación de Investigación en Culturas del Banco de Sonidos, Lenguas y Lenguas del Ministerio de Cultura. También súper interesado. Compañeros del equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance. En fin, digamos que es un tema que realmente es de importancia para un montón de áreas, no solamente de etnomusicología. Pero en etnomusicología, como trabajamos haciendo trabajo de campo, bueno, estos temas son centrales. Ya después no quiero extenderme mucho más porque justamente la idea es que Fulvio nos comente un poco este paseo. Yo no sé si va a tener tiempo de plantear lo que es la teoría fundamentada o no, pero bueno, el tema de una breve introducción sobre el manejo de estos software que, bueno, son bastante complejos, por eso imagino que él nos decía, bueno, cómo lo quieren orientar, ¿no? Porque, bueno, son herramientas como cualquier software que despliegan una cantidad de posibilidades, ¿no? Bueno. Y por lo tanto, sí, después, en todo caso, abrir hacia el final una ronda de preguntas. Vamos a ver si por ahí hay algo más participativo en el medio, pero quizás hacia el final también charlar un poco acerca de cómo se acceden, ¿no? A estos software, etcétera, que es como la otra gran preocupación que muchos habían planteado. Dicho esto, voy a pasar a presentar formalmente a Fulvio Rivero Sierra. Se doctoró con el financiamiento del programa de becas doctorales de CONICET, con una tesis acerca de los procesos identitarios y reproducción cultural en los migrantes bolivianos del departamento de Lules, Tucumán. Actualmente se desempeña como investigador adjunto de la carrera de investigador científico de CONICET en INVELEC, el Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura de la Universidad Nacional de Tucumán, donde han llevado, del CONICET, donde ha llevado investigaciones sobre las migraciones internacionales, particularmente la de bolivianos a la Argentina. Actualmente indaga sobre las relaciones entre la subjetividad, el espacio y la migración. Por otra parte, se desempeña como profesor adjunto a cargo de cátedra de metodología de la investigación científica y técnicas de investigación en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y ha publicado el libro Los bolivianos en Tucumán, Migración, Cultura e Identidad. Ha participado en numerosas publicaciones colectivas sobre la especialidad, como así también artículos científicos en revistas nacionales e internacionales.
De igual modo, ha brindado numerosas conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. Ha llevado a cabo estancias de investigación en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y en la Universidad de Lisboa, Portugal, y se especializa en metodología cualitativa y se ha formado en el uso de software de análisis cualitativo, especialmente Atlas-T y NVivo. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Fulvio y bueno, lo que sí les pido es, en todo caso, por una cuestión de conexión, si podemos apagar todos los micrófonos y eventualmente si ustedes ven que empezamos a tener problemas de conectividad, apagamos la cámara. ¿Sí? Bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muchas gracias por la invitación. He visto, digamos, el programa de actividades de la jornada. Debo admitir que me siento como sapo de otro pozo, pero rápidamente voy a tratar de acomodarme, adaptarme a las circunstancias. Espero que lo que pueda decirles o compartir con ustedes les pueda ser de utilidad. Después espero que haya un espacio de intercambio donde pueda, digamos, evacuar algunas dudas que surjan o algunas solicitudes de cuestiones más específicas. La primera cuestión es que yo ahora voy a compartir la pantalla de la presentación. A ver. Bien. Ahí deberían verla. No sé si se ve la primera. ¿Están viendo? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, el título real de esta charla es el horizonte actual de la investigación cualitativa mediante el empleo de software de análisis cualitativo, que las siglas en inglés son CATAS, y bueno, hay una aclaración que por supuesto es una introducción. Bueno, yo he pensado esta presentación en dos partes. La primera parte muy aburrida, y espero que no exceder el límite de tolerancia de teórico, y después otra menos aburrida. Pero bueno, lo que pretendo hacer con estas presentaciones es equilibrar esto que a veces es difícil cuando uno hace una presentación, que es que no sea solamente una exposición técnica sobre el uso del software, sino darle un contexto acerca de cómo surgen estos software y sobre todo sobre qué orientaciones metodológicas, digamos, se fundan estos software, ¿no? Yo voy a hablar de dos software en particular, que es el Atlas-T, y que es un desarrollo de la Universidad de Berlín. Bueno, que obviamente, como saben ustedes, la Universidad de Berlín ya tiene convenios con distintas organizaciones empresariales vinculadas al desarrollo del software, y hoy Atlas-T junto con NVivo, que es de QSR Internacional, una empresa australiana, son los dos software más importantes y más potentes, digamos, actualmente disponibles para la investigación cualitativa. Entonces, quería decirles esto, ¿no? Que quería tratar de equilibrar, voy a tratar de equilibrar los elementos teóricos sobre los cuales se han creado estos software. Y también sobre esto quería decir una cosa, que es que cada software, ya van a ver después cuando progrese la presentación, no todos tienen la misma orientación. Es decir, es probable que todos los software utilicen de base algunos procedimientos básicos, pero al tener, digamos, orientaciones teóricas y metodológicas distintas, hay algunas diferencias que son importantes en la manera de trabajar. Entonces, por ahí está bueno, yo les presento dos software para que tengan una idea de lo que les acabo de comentar, que tienen algunas lógicas muy parecidas y otras que son muy diferentes.
Por eso yo uso los dos software, depende el enfoque de mi investigación que tenga en algún momento. Utilizo un software porque es más potente para ciertas cosas y si la orientación va en otra dirección, utilizo otro software que puede llegar a ser más potente para lo que me interese en ese momento. Bien, vamos entonces a la segunda presentación. Entonces, se trata de una introducción que son los CASTA. Bueno, se trata de un programa para análisis cualitativo asistido por computadora. Vamos a hablar ahora, esto de lo que yo les decía, esto que están viendo acá, no son ni siquiera todos, ¿no? Son algunos de los software que actualmente se consiguen, bueno, que están disponibles en el mercado, y fíjense que son muchos. Yo les voy a decir, yo en realidad utilizo el NVivo y Atlas-T. También varía mucho en el tipo de licencias, que eso vamos a hablar al final, de cómo se accede a estos software. Bueno, las maneras legales y no tan legales de acceder a estos software, que son un poco caros, algunos. Bien. Me gustaría empezar, digamos, con hablar sobre algunos mitos que hay sobre estas aplicaciones. Y yo he marcado solamente 4, pero bueno, los voy a utilizar como para empezar a estructurar la charla. Estos mitos, digamos, se fundan sobre estas 4 hipótesis, digamos. Una es, obviamente según mi opinión, hay un desconocimiento de la existencia de esta herramienta y eso genera cierta mitología. Siempre ha habido alguna resistencia para incorporar tecnología, especialmente en el campo de la investigación cualitativa. Ya vamos a hablar un poco, en mi opinión, a qué se debe esa cierta resistencia a incorporar tecnología para la investigación cualitativa. Bueno, entonces el primero tiene que ver con que esos mitos se fundan en el desconocimiento de estos software. Acá amplío sobre lo que acabo de decir. Esta cierta mitología acerca del empleo del software se basa en la idea de que la investigación cualitativa y el uso de estos software se pueden pensar como antítesis o como un oxímoron, porque se piensa a veces que el trabajo de investigación cualitativa es muy artesanal, es muy personal, sobre todo quizás el término más adecuado sería artesanal, ¿no? Y que la incorporación, digamos, de tecnología para trabajar en investigación cualitativa sería una especie de contrasentido, porque la tecnología probablemente esté en las antípodas del término de artesanía, digamos. La otra cuestión es que hay suposiciones a veces sobre que pueden restringir o condicionar, digamos, esta forma de trabajo artesanal, e incluso todavía pueden pensarse que puede llegar a predeterminar la dirección que lleva, digamos, este software. Ya vamos a hablar de esto. En realidad los software de este tipo, ninguno orienta, digamos, ninguno condiciona una investigación. Sí son herramientas, digamos, de trabajo que van a permitir, digamos, ampliar la capacidad de trabajo organizado de los investigadores cualitativos. Otra de las razones por las que aparecen esto es el costo de las licencias. Estamos en Argentina, estas licencias tienen precios en dólares. Eso también desalienta un poco la incorporación de estos software, pero al respecto les adelanto, lo legal es que hay varios de estos software que son de uso libre, que pueden conseguirse y descargarse por internet e utilizarse. ¿Cuál es la diferencia entre un software libre y un software con licencia paga, del tipo de los que voy a usar de ejemplo?
Bueno, tiene que ver con la potencia del software en cuanto a la capacidad de análisis que va a permitir. Pero, más allá de esas diferencias, que la va a ver un investigador avanzado, digamos, porque uno no necesariamente tiene que utilizar estos software para hacer investigaciones sumamente complejas. A veces las puede utilizar para analizar de un modo básico una primera codificación de una entrevista, de un video, de una fracción de audio, etc. Y quizás para eso la mayoría de los software sirven, ya sean libres o pagos, digamos. Después ya lo que es el análisis, porque después vamos a ver que el uso de estos software se divide en una primera etapa que se llama de codificación, que ya vamos a ver de qué se trata un poco, y otra parte de análisis. La diferencia probablemente de estos software esté en la parte de análisis. Los software pagos tienen herramientas realmente mucho más potentes que los software de uso libre. Y después, sé que Victoria está filmando esto, no debería decirlo, pero bueno, por privado podemos hablar de cómo conseguir de alguna manera no del todo legales estos software. Después cortamos. Bien. Y después cortamos. ¿Sí? Perdón, no sé si alguien dijo algo. No, digo, después cortamos y dejamos la última parte para charlar más libremente. Ahí va. Sí. Bien. Bueno, y esta es otra de las razones, que es un poco la que les había comentado, la presunción de que hay una curva de aprendizaje demasiado alta. Bueno, esto no es del todo falso, porque realmente, como cualquier tecnología compleja, digamos, sí lleva tiempo, digamos, un dominio del software, pero las operaciones básicas de un software que ya son útiles para cualquier investigación cualitativa, tiene una curva de aprendizaje muy plana. Yo les voy a mostrar, digamos, ejemplos y se van a dar cuenta que no es tan complicado. A mí me interesa, antes de pasar, digamos, a la otra pantalla, recuperar algo que decía Pierre Bourdieu acerca de las tecnologías. Nada más que él obviamente no hablaba de tecnología en ese momento, en ese artículo, pero sí hablaba de técnicas. Y él hacía una advertencia que yo siempre hablo con mis alumnos, porque mis alumnos siempre son, como son los demás de la carrera de comunicación, son medio fans de todo lo que sea tecnológico. Y ellos creen que lo tecnológico va a hacer el trabajo que tienen ellos. Eso por una parte. Por otra parte, volviendo a Pierre Bourdieu, él tiene un pasaje muy interesante donde él dice, ojo con las técnicas, porque si no, va a pasar como el laboratorista de un laboratorio que se la pasa limpiando sus anteojos con algo para que se vea lo más nítido posible, y está tan engolosinado, por decirlo, con el instrumento técnico que se olvida que su tarea es investigar. Entonces es un riesgo muy subjetivo, algunos lo tienen más presente, otros no tanto, como el ejemplo que les daba con mis alumnos de comunicación, ¿no? Que ellos creen que estos software van a hacer el trabajo por ellos y se la pasan, se pierden en la técnica y se olvidan de que la técnica es una herramienta de trabajo, ni más ni menos. El trabajo lo tienen que hacer ellos y bueno, con las herramientas que dispongan, y esta es una. Bueno, entonces estas son las 4 razones por las que creo, en mi opinión, que digamos, el uso de estas aplicaciones no está muy difundido. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que vamos a hacer en este encuentro. En este encuentro vamos a discutir, bueno, como lo venimos haciendo, esta mitología. Vamos a brindar un panorama general acerca de cómo el empleo de estas aplicaciones informáticas pueden potenciar sobremanera todas las etapas del proceso de investigación, especialmente la del análisis de datos de distintas fuentes, como así también los procesos de construcción de categorías y finalmente de teorías
en el contexto de la teoría fundamentada, la traducción que suele ser más cotidiana, de Grounded Theory, que es una teoría en particular que surge, vamos a ponerle una siguiente diapositiva, es la teoría sobre la que la mayoría de los desarrollos de software cualitativo se basan. Ya es posible que ahora no les quede claro, pero la idea es que en el desarrollo de la exposición ese punto quede claro. Sí me interesa que esta teoría, que se llama así, teoría fundamentada, o a veces toma el nombre de teoría fundada, o sobre datos fundadas, en fin, distintas traducciones que le dan, o teoría enraizada, es otra traducción al español que suele haber, pero la más popular, entre comillas, es la de teoría fundamental. Bueno, para entender un poco esto, retrocedamos y hablemos cuándo y por qué surgen estas aplicaciones, y para eso vamos a hacer una cosa muy sintética en términos históricos. Bueno, hasta la década de 1980, los investigadores sociales ya utilizaban las herramientas informáticas solo para el cálculo estadístico de datos. Bueno, quizás algunos lo saben, pero bueno, en el campo de la informática, lo primero que se desarrolla son las operaciones de cálculo. Por eso no es casual que las herramientas, informáticas que surgen orientadas a asistir los procesos de investigación hayan surgido primero desde las investigaciones más cuantitativas. Por eso es que los software que primero surgen, son para el cálculo estadístico. Hay paquetes de software que son muy conocidos, como el SPSS, el STAT, en fin. También hay pagos y gratuitos, y eso es lo que se ha desarrollado y lo que existía hasta la década de 1980. En los últimos años, las metodologías cualitativas han logrado una gran aceptación por parte de las distintas disciplinas, y esto trajo aparejado el desarrollo de una serie de herramientas informáticas que intentan auxiliar, y acá esto lo voy a subrayar porque me parece sumamente importante que esto nos quede claro. El software solo auxilia al investigador, no hace su trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces intentan auxiliar al investigador cualitativo en la tarea ardua de procesar datos. Después vamos a ver que a eso que llamamos datos puede tener distintas fuentes y distintos formatos, que en el caso de los software más avanzados permiten tomar una gran variedad de fuentes como insumo para la investigación. Bueno, entonces acá hay una aclaración, y de paso, si ustedes llegan a ver, al final está la cita, de dónde está sacado este texto, Chernobylinsky, de una publicación que para los que les interesa la investigación cualitativa a lo mejor les resulta familiar, que a mí me parece un gran libro para introducirse en la investigación cualitativa, una compilación de Basilacci y de Giardino sobre investigación cualitativa, de la cual hay varios autores. Esta es una que se dedica a hablar sobre estos software. Y esta aclaración que aparece en el apartado sobre las aplicaciones para investigación cualitativa me parece importante. Ella distingue, entre los programas multipropósitos y los programas específicos. ¿Cuáles son los programas multipropósitos? Son, por ejemplo, los procesadores de texto, tipo los que vienen con el paquete de Microsoft, como el Word. O la administración de base de datos, por ejemplo, para al principio, cuando salió el paquete de Microsoft, se usaba un programa para resolver problemas de bases de datos, que en las últimas versiones más generales de estas de uso comercial, que se venden estos paquetes sellados que vienen junto con las computadoras, ya no lo traen. Entonces quiero decir con esto que algunas operaciones antes de que existan estos software ya se usaban con los procesadores de texto. Por ejemplo, subrayar partes de un texto de una entrevista transcripta
era una actividad bastante común. Es decir, hay una serie de cosas que sí pueden hacerse con procesadores de texto, pero tienen un claro límite, y sobre todo en comparación con lo que la autora lo distingue como programas específicos destinados al análisis de datos cualitativos. Bueno, ya ven, esta historia no es muy larga, eso es lo que creo que tienen que saber sobre esto. Ahora vamos a hablar un par de cositas sobre lo que anunciamos, la teoría fundamentada. Tenemos acá los dos protagonistas, don Barney Kleiser, del Departamento de Sociología de la Universidad de Colombia, que viene de la tradición, digamos, de la metodología cuantitativa de Lasserfeld y Merton, de la Universidad de Colombia, que se asocia con este otro caballero de acá, Anselm Strauss, del Departamento también de Sociología, pero de la Universidad de Chicago. Para algunos que conocen algo sobre las tradiciones sociológicas, saben que son dos tradiciones bien distintas, una más de corte cuantitativo y otra de corte más cualitativo, como es el caso de la Universidad de Chicago, de la cual han salido, digamos, es una escuela de formación sociológica cualitativa muy potente, por lo menos en América Latina, ha tenido una suma influencia. Entonces, estos dos sociólogos escriben este libro que está acá, en 1968. Fíjense que dijimos que estos softwares no aparecen hasta 1980, y los específicos en los 90. Y ellos escriben este libro prácticamente a fines de los 60. Es decir, cuando se hace el primer desarrollo del software, lo hace la empresa QSR, que desarrolla el software que ahora se llama NVivo, pero antes se llamaba Nudist, se hace basando en este libro. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Entonces, la metodología propuesta por la teoría fundamentada, esto es todo lo que voy a decir sobre la teoría fundamentada, pero me parece básico e importante. Entonces, la metodología propuesta por la teoría fundamentada se basa en dos grandes estrategias. Una, el método de comparación constante y el muestreo teórico. A través de la comparación constante, el investigador recoge, fíjense, estos son términos clave, codifica y analiza en forma simultánea los datos para generar teoría. También en ese libro está definido qué es lo que se va a entender por teoría, que es distinto en relación a otras tradiciones metodológicas. Es decir, que estas tareas no se realizan en forma sucesiva, sino simultánea. Esto para los investigadores cualitativos es totalmente normal. El investigador cualitativo formado ya sea en una escuela sociológica cualitativa o los mismos antropólogos saben, digamos, que el proceso de investigación, digamos, rara vez es lineal, siempre se está analizando y volviendo. Hay un proceso de recursividad en la cual se va a los datos una y otra vez para tratar de interpretar. Y no están dirigidas a verificar teorías. Esa es otra diferencia con respecto a las miradas cuantitativas, en donde sí se verifican teorías, sino solo en demostrar que son plausibles, es decir, que tiene sentido proponer teorías. ¿Qué queremos decir con proponer teorías? Bueno, para decirlo en términos más simples, proponer una teoría en este contexto es proponer una explicación de un fenómeno. Es proponer una explicación, digamos, acerca de por qué está aconteciendo o qué es lo que está aconteciendo en ciertas circunstancias. Esto a su vez se realiza a través de dos procedimientos. Uno, el ajuste. Las categorías deben surgir de los datos y ser fácilmente aplicables a ellos. Fíjense que dice acá, y esto es también lo considero muy importante, debe surgir de los datos. Y de ahí viene este nombre, teoría fundamentada, porque ustedes han visto que la traducción al inglés, bueno, el término en inglés en realidad es grounded, que sería quizás mejor traducción, tiene que estar enraizada, se tiene que basar en información de datos, ¿sí? Después podemos hablar, si les parece interesante, si no pasa nada, por qué
investigadores cualitativos han estado tan preocupados, digamos, en producir una teoría, mejorar sus aspectos metodológicos de trabajo. Entonces, el primer procedimiento es el ajuste, con lo cual vamos a hacer que las categorías que vamos a definir o que vamos a etiquetar o que vamos a reconocer en los distintos datos con los que trabajemos, deben surgir de estos mismos y ser aplicables fácilmente, es decir, no hay que forzar las interpretaciones. Yo entiendo que lo que vengo hablando hasta ahora puede ser más abstracto y estoy bastante ansioso de llegar a la parte práctica para no terminar de matarlo con el aburrimiento. Entonces, el segundo procedimiento es el funcionamiento. Deben ser significativamente apropiadas y capaces de explicar la conducta en estudio. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos lo básico que hay que saber sobre la teoría fundamentada. Reitero por qué mencioné la teoría fundamentada, porque la mayoría de los software que, digamos, de desarrollo de investigación cualitativa se basan en estos principios. ¿Sí? En particular de los dos que vamos a ver hoy, que más vamos a ver el Atlas-T, es básicamente, digamos, la construcción y el diseño de estas aplicaciones se basa en estos postulados. Bueno, y con esto vamos a terminar la parte teórica y vamos a ver un poco más de práctica, por decirlo de alguna manera, para ver qué pueden hacer con estas aplicaciones. No sé si se llega a ver bien, pero bueno, acá hay un cuadrito que está sacado, ahí la referencia está abajo, todo esto está sacado del mismo libro. Yo se los recomiendo, se llama Estrategia de Investigación Cualitativa, la compiladora es Basilacci de Giardino, que es una colega argentina de extensa tradición en investigación cualitativa, probablemente una de las precursoras, digamos, de investigación cualitativa, y en este caso una de las compiladas es Soneira, que habla en particular de la teoría fundamental. Me pareció interesante poner este cuadrito porque resume los conceptos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este software. Entonces vamos simplemente a mostrarlos y espero que esto les sirva para comprender lo que sigue. Entonces, algunos términos utilizados por la teoría fundamental y su definición. El primero es conceptos. Se refiere al etiquetamiento realizado a hechos, eventos o fenómenos. Es decir, ponerle una etiqueta, cuando nosotros etiquetamos algo, por ejemplo, estamos en la oficina y en tiempo de pandemia no queremos compartir el mate. Entonces yo voy y le pongo una etiqueta que dice, no sé, Juan Pérez. ¿Sí? Es ponerle una etiqueta que identifique ese objeto. Nada más que en el contexto de estos software, lo que se identifica son los hechos, eventos o fenómenos. Una etiqueta, como saben, no puede contener mucha información, simplemente está, digamos, tratando de, digamos, darle un nombre, por decirlo de alguna manera, a estos hechos, eventos o fenómenos. En cambio, la categoría, digamos, ya es algo un poquito más complejo y más profundo que simplemente etiquetar. Una categoría, en el contexto de la teoría fundamentada, es una clasificación de los conceptos, hecha a partir de la comparación de conceptos y su integración en un orden más elevado llamado categoría. Entonces, una categoría puede ser un conjunto de conceptos y por eso va a tener un nivel de abstracción un poco más alto que el concepto mismo. Si no me siguen de todo acá, no se desesperen mucho, que espero que se aclare cuando mostremos del software cómo funciona. Y por supuesto, si aún así no quedará claro, pueden preguntar. Y otro concepto clave es la codificación. A los investigadores cualitativos este término les resulta muy familiar. Que es el procesamiento y análisis de datos vía estas tres formas: abierta, axial o selectiva. Ya vamos a ver ejemplos de codificación, parece más complejo de lo que es. En el software van a ver que no son procedimientos tan complicados y el de codificación es probablemente uno de los más sencillos. Las propiedades, por otro lado, ¿sí?
qué atributos tiene o qué características son pertenecientes a una categoría. De nuevo, con esto vamos a tratar de verlo, digamos, en el software, con ejemplos en el software. Bueno, también de nuevo, dimensionar algo, las dimensiones de un fenómeno es también algo común dentro de la investigación cualitativa, y es dividir una propiedad en distintas dimensiones, ¿sí? Supongamos que yo hable de, no sé, acceso, no sé, salud, por ejemplo. Bueno, la categoría salud es sumamente general y abstracta, y puede incluir, no sé, por ejemplo, las dimensiones de la salud pública, la salud privada, la salud individual, la salud mental, la salud física, en fin. Todas esas serían dimensiones, digamos, de esa categoría salud en general. Esto también es importante en la idea de hipótesis, porque esto dentro de la investigación cualitativa es básico y fundamental entender cuál es el rol que tienen las hipótesis. Son respuestas provisorias acerca de las relaciones entre las categorías que vamos a ir identificando. Ya, como vengo diciendo, espero que todo esto se vaya aclarando en el desarrollo de la exposición. Después tenemos proposición, un enunciado que expresa una relación entre dos o más categorías y sus propiedades. Y esto último, sensibilidad teórica, ya no apunta, digamos, apunta más bien a las características de los investigadores, y ya tienen que ver con algo muy subjetivo, muy personal, y sobre todo con algo que tiene que ver con los procesos de formación. Ya voy a dar un ejemplo de cuando hay sensibilidad teórica. Es decir, yo voy a tomar algunos ejemplos que me pasó Victoria, y van a ver que como son temas que yo no manejo, yo tengo para ese material cero sensibilidad teórica. Pero vamos a ver el ejemplo de cómo yo no puedo decir mucho sobre ese material porque desconozco el campo, desconozco lo que está ocurriendo ahí, y en cambio Victoria probablemente, seguramente tiene mucho más sensibilidad teórica para, digamos, poder discernir, digamos, el sentido que van a tener los datos que le vamos a dar, para la capacidad de comprender, para separar lo que es importante o pertinente de lo que no lo es, ¿sí? Este ejemplo lo vamos a ver con el material de Victoria. Bueno, hasta acá sería todo. No hay más, no pienso hablar más de aspectos teóricos ni conceptuales. Esto es todo lo que voy a decir. Quizás sea un buen momento de escribir alguna pregunta antes de que avance a mostrar, porque ahora ya pasaría directamente a mostrar ejemplos y a presentar los software. No sé si alguien de lo que acabo de decir le ha quedado alguna pregunta, que la podamos responder rápidamente. O pasamos directamente al software. Sí, Victoria, ¿podemos escuchar? Victoria. Bueno, hasta acá para mí resultó todo bastante claro. Y desde luego que si algo por ahí no quedó medio difuso o muy en un lugar, digamos, conceptual, seguramente ahora aparezca, ¿no?, la manera de aplicarlo, y por lo tanto a través de los ejemplos podamos terminar de dilucidarlo. Si te parece, podemos avanzar, a menos que alguien salte y diga, no, momento, hay algo que no entendí, pero me parece que la mejor forma por ahí sería pasar al... Bueno, si todo falla, vamos al viejo sistema de las preguntas. Bueno, vamos a ver estas dos aplicaciones. Acá tengo el Atlas T. El Atlas T, bueno, como cualquier software, tiene estas persianas, digamos de menú, cada una con sus menús correspondientes. No voy a mostrar, digamos, todo lo que hace cada una de ellas, simplemente voy a dar ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo más convencional. Por ejemplo, yo tengo acá, les presento esto es una investigación real, digamos, en donde esto es una entrevista, por ejemplo, de un
una investigación que yo llevo algunos años, la empecé a hacer cuando estaba en Portugal y todavía no la terminé. Ya ven si es lento, quizás sea yo el lento, pero me parece que sirve de ejemplo. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a empezar por el administrador de documentos. Bueno, el administrador de documentos lo que hace es mostrarnos todo lo que hemos traído para trabajar. En este caso, esta lista extensa que tengo acá tiene material de todo tipo. Por ejemplo, estas son entrevistas, ¿sí? Acá hay material teórico, porque también eso es importante. Vamos a decir para qué sirven estos software, cómo lo veo yo. Hay que pensar estos software, qué es lo que hace un investigador cualitativo. Un investigador cualitativo tiene la tarea, digamos, bastante compleja de tener una gran cantidad de información de distinta naturaleza, ¿sí? De distintas fuentes, con distintos formatos, con distintas maneras de haber sido registrados. Entonces, imaginen ustedes, digamos, un antropólogo clásico, ustedes ven la fotografía en internet y ven un escritorio lleno de cosas, fotografías, videos, objetos que han traído de trabajo de campo antes que se prohíba robar los objetos arqueológicos, en fin, tiene mapas, sí, una serie innumerable de materiales, todos que hacen referencia a sus preocupaciones. Imagínense ustedes a una Margaret Mead, es decir, a cualquier antropólogo más o menos contemporáneo, o a los fundadores, como el caso de Margaret Mead, digamos que tienen una habitación llena de libros, por una parte, llena de objetos que forman parte de su investigación, diagramas hechos. Es una habitación que, para decirlo en términos que se entiendan en el español argentino, es un quilombo. Es un verdadero quilombo que para el investigador cualitativo necesita organizar. Bueno, lo que hacen estos software permiten meter todo ese quilombo, por decirlo apropiada y académicamente, dentro de esta aplicación y trabajarlo como si fuera un gran escritorio, donde yo voy a poder ordenar todo ese material, digamos, voy a poder analizar ese material de distinto tipo. Por ejemplo, yo tengo acá, estas que son entrevistas. Acá tengo, por ejemplo, un artículo teórico que está en PDF. Fíjense que esto es texto y esto es PDF. Bueno, acá no tengo acá un mapa, ¿sí? En fin, podría tener otras cosas. Tengo acá bibliografía, por ejemplo, ¿sí? Más bibliografía. Algunas las he traído, como yo empecé a usar este software hace un tiempo. Algunos, acá están completos, ¿no? Los artículos, los libros, en este caso el libro completo, este libro está completo. Si yo le hago dos clics acá, yo lo puedo ver al libro, y por la manera en que está importado también puedo subrayar partes del libro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El software ha ido cambiando. Por ejemplo, ha incorporado la posibilidad de trabajar con los motores de organización bibliográfica como el Zotero, en fin, todos los que hay, y puedo incorporarlos junto con la bibliografía. Eso es bastante útil, porque yo no tengo que ir a levantarme. Por ejemplo, acá tengo al frente una biblioteca. No tengo que ir a esa biblioteca, tengo todo adentro. Y lo tengo digital, de manera tal que yo puedo leer. Esto obviamente se puede ampliar, no se ve, pero bueno, ahí se puede ampliar, lo puedo leer con cierta comodidad y puedo ir haciendo anotaciones, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace un investigador cualitativo? Toma notas, ¿sí? Entonces, acá tiene herramientas que le llaman memos. Los memos, por ejemplo, voy a mostrarle acá los memos que yo tengo para que vean de qué se trata. Fíjense que este memo está fechado en 2017, cuando estaba en Portugal. Y acá, por ejemplo, dice, charla con Virgilio. Y yo acá
¿Los memos para qué sirven? Los memos, bueno, como el mismo término lo dice, sirven para retener cosas que se nos irían de la memoria, ¿sí? Y obviamente dentro de lo que puede ser un memo, es sumamente heterogéneo. Puede ser, se trata siempre de reflexiones, de pensamientos del investigador. Algunos pueden estar vinculados con el material que está observando, otros con cosas. Por ejemplo, yo acá me puse en contacto con una persona y tuvimos una conversación. Entonces me pareció interesante un par de cosas que podían servirme. Entonces hice un memo que dice: charla con Virgilio. Estudia sobre la idea del hogar como extensión del sujeto y también de la ciudad como una especie de casa ampliada. Me pregunto si se podrán tomar como núcleos semánticos el hogar, la casa y el trabajo. Esto me lo estaba preguntando en 2017. Yo presenté mi nuevo plan de investigación hace un par de años atrás, antes de la pandemia, y recién tomé esto. Fíjense que el memo me permitió recuperar una preocupación que yo tenía en 2017, es decir, 2 años después de que se me ocurrió. Si yo no hubiera escrito este memo, esto se me hubiera perdido y hubiera hecho otra cosa. Es un memo de reflexión, por ejemplo. Acá hay un memo, digamos, sobre, cuestiones teóricas. Las teorías sociales, dice, sobre las emociones están fundamentalmente orientadas hacia la emergencia de la emoción. En fin, son reflexiones teóricas que a mí me van a hacer, fíjense que esto ya está escrito, y esto de pronto yo podría cortarlo y pegarlo para ir armando eventualmente un artículo, por ejemplo. ¿Qué otras herramientas tienen dentro de esto que estamos tratando de decir? Estos software permiten organizar. Entonces tenemos los memos que acabamos de mencionar, y ahora vamos a empezar a ver, digamos, de qué se trata la tarea de codificación. Vamos a abrir, supongamos que tenemos esta entrevista. Voy a abrir una que ya tenga hecho. Ahí está, documentos. Pilco Rojas. Don Mamani. Vamos a verlo, Don Mamani. Bueno, esta es una entrevista, por ejemplo. Todo lo que ven acá son codificaciones. Por ejemplo, esto es un código. Dice familia. Fíjense que cuando yo les hablé de etiqueta, volvemos al cuadrito anterior, a ver si lo tenemos más. Acá dice, los conceptos son etiquetamiento de los hechos, fenómenos o eventos. Acá yo tengo codificado la familia, por ejemplo. Entonces, mi padre es boliviano, entonces yo le pongo familia. ¿Cómo lo etiqueto? Veamos un ejemplo. Fíjense que acá lo tengo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Supongamos que acá dice provincia de Linares. Entonces, acá le vamos a poner, lo subrayamos a esto que está acá, y le ponemos codificar. Acá le asignar códigos. Acá yo ya tengo una lista de códigos que yo he venido generando. Fíjense que cómo los he estado organizando. Estos son códigos, digamos, que se generan, que yo los fui creando. Fui etiquetando esos párrafos por temas. Entonces, acá están todas las partes de la entrevista que hablan de agricultura, todo lo que habla sobre los amigos, las amistades, lo que dice de la Argentina, todo eso yo después lo puedo recuperar. Puedo decir, quiero saber todo lo que dijo sobre los amigos, sobre la Argentina, sobre los buenos momentos, sobre la casa, la coca, etc. Pero fíjense que yo acá tengo otro tipo de códigos. Es decir, acá estos son códigos que tienen que ver con la lectura, no de las entrevistas, sino del material teórico. Acá yo les puse estos prefijos, consultas, conceptos y teorías. Eso es lo que yo le puse. Fíjense que por qué se llaman etiquetas. CT para mí es una abreviatura, ¿sí?, de conceptos y teorías. Entonces yo ya sé que cada vez que vea un código que tiene CT, son temas conceptuales y o teóricos que yo traje, digamos, en este caso, la abreviatura AB quiere decir antropología visual, que saqué de libros que hablan de antropología visual.
Y después recién puse, digamos, el tema artefactos, audiencias imaginarias, banks, en fin, digamos, todos esos códigos que tiene esto. Fíjense que yo ya me permite organizar, digamos, esas etiquetas, no solamente nombrarlas, pero supongamos que yo ahora voy a crear una nueva, le pongo más y vamos a poner ejemplo. En este caso, fíjense lo que ha pasado. Vamos a salir de acá. A ver. Fíjense, acá le puso artefactos. Lo que hizo el sistema es ponerle la etiqueta que yo ya tenía. Pero yo también puedo ponerle una etiqueta nueva, ¿sí? Puedo, digamos, asignar un código. Acá yo tengo dos opciones: ponerle código que ya vengo usando o ponerle otro nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a crear uno nuevo? Cuando aparezca uno que no esté en la lista. Vamos a poner ejemplo 1, para que de paso yo me acuerdo en borrar. Fíjense que dice ejemplo 1, entonces ya se borraron todo. Eso quiere decir que no hay ningún código que tenga ese nombre. Eso es muy importante, que no se repita. Entonces yo acá puedo ponerle, digamos, comentarios al código. Por ejemplo, puedo escribir acá esto es solo un ejemplo para la exposición. Parece una herramienta sencilla, pero es bastante útil. Cuando uno se llena de códigos y no los define, digamos, después la etiqueta no tiene suficiente información para decirme qué quise decir ahí. Entonces, este apartado que tiene acá, ¿para qué me sirve? Me sirve para ampliar la información de la etiqueta. Y fíjense lo que hemos dicho acá. Hemos dicho que la categoría ya es algo más elevado, ya es algo más conceptual. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría poner la definición, digamos, de un concepto o de una categoría. Podría escribirla. ¿Por qué es importante escribirla? Porque, digamos, primero para saber, digamos, qué es lo que yo estoy reconociendo. Por ejemplo, acá, yo veo, si fuera, digamos, supongamos que yo estoy reconociendo acá, no sé, acá, este ejemplo se refiere a, acá yo lo que marca la provincia de Linares, dice ubicación geográfica. Entonces quiere decir que yo cada vez que veo una referencia, digamos, de una ubicación geográfica, como en este caso la provincia de Linares, voy a ponerle este mismo código. Entonces es un auxiliar que completa la información de la etiqueta. Bueno, como ven, digamos, no es bastante sencillo este proceso de codificación, y voy a ver si puedo mostrarles, digamos, cuáles son los resultados que se pueden hacer. Sí, me gustaría mencionarles que hay al menos dos maneras generales de trabajar con esto. Desde el punto de vista metodológico, una manera de abordaje es lo que se llama el método emergente. ¿Qué es el método emergente? Simplemente yo tengo esta entrevista, pongamos que no tuviera ya codificado todo esto, y empiezo a leerla y empiezo a hacer anotaciones, ¿sí? Entonces yo voy subrayando y voy leyendo toda la entrevista y codificando, simplemente a partir de lo que yo voy reflexionando o lo que voy reconociendo de la lectura de la entrevista. Eso se llama, entonces, acceder, digamos, o codificar con estos criterios que son directamente por los cuales yo entro a la entrevista sin ninguna información conceptual o teórica. Esa sería una codificación directa. Yo puedo hacer, por otra parte, que es lo que ocurre con frecuencia, traer esas codificaciones de afuera. ¿De dónde salen esas codificaciones de afuera? Bueno, por ejemplo, el material de lectura teórico. Estos distintos materiales que yo tengo incorporados ya en el sistema tienen definiciones teóricas o conceptuales. Entonces yo podría tomar, digamos, esas definiciones y ya ir con esas categorías a analizar el texto. Entonces yo, cuando encuentre un párrafo que a mí
me parezca que hace referencia a esa categoría, la subrayo, y en ese caso el procedimiento ya no es emergente, porque no sale, emergente quiere decir que emerge de la lectura del mismo material o del análisis del mismo material, que en este caso es una entrevista, pero podría ser cualquier otro, digamos, de audio, de video, en fin. En cambio, es decir, yo podría traer esas categorías de la lectura del material teórico e ir señalando dónde aparece dentro del material. Bueno, vamos a tratar de mostrar qué es lo que se puede hacer con esto. En todo caso, después ampliamos. Voy a mostrarles acá un ejemplo de una investigación terminada. Esto es como se ve el panel de Atlas-TI, ¿sí? Acá tenemos todo lo que está dentro de este proyecto, que tiene como nombre COVID-19 Tucumán. ¿De qué se trata este proyecto de investigación? Se trata de un llamamiento que hizo la Agencia de Investigación Científica, de Promoción Científica,